Gloria a Dios. Aleluya. Qué presencia del Señor hay en este lugar. Gloria al Señor. Qué privilegio es estar en la presencia de nuestro Padre amado. Y bueno, le doy gracias a Dios por el privilegio inmerecido, ¿no?, de poder compartir su santa palabra. Su presencia está en este lugar y realmente hay un gozo en mi corazón porque su Espíritu está aquí con nosotros y en nosotros. Bueno, puede tomar su asiento. ¿Cómo lo está tratando el frío? ¿Tiene frío o me parece? Fuego de Dios. Amén. Lo suena todo muy enconchado. Yo tengo un problema con eso, es como que no percibo el frío, pero no. Si me pongo algo más me agarra el calor. Pero bueno, le doy gracias al Señor por toda la administración que hicieron los hermanos. En varias ocasiones, cosas que ellos compartían me confirmaba lo que Dios puso en mi corazón para hablar. Y me gustaría compartir con usted un texto en la Biblia. Un texto en la Biblia que está en el libro de Génesis, capítulo 5. Para los que traen la Biblia, hoy yo la traje. Tenemos que traer la Biblia, ¿no?, y acostumbrarnos a practicar la lectura de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, Cristo decía, en las Escrituras, son las Escrituras las que dan testimonio de Él. Y esas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y a veces nosotros perdemos el tiempo leyendo y mirando cada cosa que no tiene ningún sentido y hay que aprovechar el tiempo que tenemos aquí para conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Si bien tengo todo anotado, ¿no? Voy a leer un texto, se lo voy a comentar algo respecto a este texto. Yo he ido a la iglesia de pequeño, ¿no?, como vienen los niños hoy aquí, los niños de los que tienen niños. Y cuando tenía 8 o 9 años, había leído la palabra de Dios y leía este pasaje. Y me llamaba poderosamente la atención lo que le voy a leer ahora. Y dice la Biblia, Génesis capítulo 5, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Ay, poder otro nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la presencia que está en este lugar. 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Lo primero que me llamaba la atención de niño era la cantidad de años que el hombre caminó con Dios. Y yo, como iba a la iglesia chiquito, sin saber, decía, pero yo me aburro 2 horas y este tipo caminó 300 años. Y a veces nos pasa eso, hermanos. No podemos mantener, como bien decía Ezequiel y el pastor, Cristo pagó un precio muy alto para que nosotros podamos caminar con Él. Más bien en Él, porque el camino es Él. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesucristo, todos los que están aquí hoy presentes han oído de alguna forma el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué consiste ese mensaje? Que Dios existe, es el creador de todo. Yo sé que todos los que están acá creen, pero voy a usar esta frase. Créalo usted o no. Él existe. Y no tiene por qué estar demostrando su existencia a nadie. Él está. Y ha enviado a su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo, pero que se hizo carne, participó de nuestra naturaleza humana y vivió como un mortal como nosotros, para identificarse con nosotros, cumpliendo lo que ningún ser humano en la tierra puede cumplir hasta hoy, que es la voluntad del Padre a la perfección. Solo Cristo puede decir y dijo, consumado es. Y hoy nosotros estamos aquí gracias a que de alguna forma ese mensaje llegó a nuestros corazones. Nadie de aquí puede decir que no le dijeron la verdad. ¿Sabe por qué Cristo murió en la cruz? Para que nosotros no seamos condenados, porque es verdad. Hay una condenación que a todo el mundo le espera, es cuestión de tiempo, ¿sí? Nosotros pensamos que 80 años es mucho tiempo. Este tipo caminó 300 años. ¿Me explico? Entonces, el tiempo, como bien explicó Sebastián cuando Dios le dio una palabra, es algo que tenemos que redimir.
Y como bien dijo Carolina al principio, haciendo alusión a lo que predicó el pastor una vez, nuestro caminar con Dios tiene que ser en su palabra. Amén. No en nuestra imaginación. En su palabra. Sigo. Entonces, hay un camino que es Jesucristo. ¿Sí? Nosotros iniciamos nuestro camino en Cristo a partir de la predicación del Evangelio cuando creemos. ¿Sí? Ese camino hay que recorrerlo. El que sabe el recorrido es el que nos espera todos los días cuando venimos acá, porque nos reunimos en el nombre de Jesús, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo espera todos los domingos, todos los días que nos reunimos en el nombre de Jesús, para mostrarle cuál es el camino, para que usted camine para llegar al destino. Porque el destino, hermano, es el Padre. Dios es Padre. Y es nuestro Padre. Y nos ama de una manera, hermano, que es difícil para nosotros por ahí comprender. Nuestra mente humana está tan acostumbrada a las cosas externas de esta tierra, a las presiones, al cansancio, así me siento gordo como yo hoy. Le decía a Dios, ayúdame a bajar de peso, pero no me gusta sentirme así. Somos conscientes de esas cuestiones del cuerpo. Los problemas en el trabajo, como el viernes a mí, una hora antes de salir, ¡plum!, me explotó una bomba. No era del trabajo, pero me involucró porque era mi hermano y qué sé yo, Bueno, quedé ahí atrapado en un tema que se va a solucionar, porque está solucionado, pero hay que esperar. Y son cosas que todo el tiempo hacen presión sobre nosotros. Y parece que nos olvidamos de que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros para que nosotros miremos a dónde tenemos que ir, sin desviarnos de ahí. Y si bien las cosas que conté son por ahí pormenores y cosas de la vida diaria, en el mundo en el que estamos, que lo gobierna Satanás, hay cosas mucho más violentas y de mucha más fuerza, con el que el único objetivo que tiene es que usted pierda el destino. Entonces, tenemos que procurar llegar. Es necesario entender que solo Jesús es el camino. No hay, mire, se lo voy a decir así, hermano. Yo no sé si alguno de ustedes aquí alguna vez practicó algo que tenga que ver con el ocultismo. Le doy una pequeña lista. Umbanda, Kimbanda, Candomblé, hinduismo, el tarot. Mire, si alguno aún sigue practicando eso, se lo digo en el nombre de Jesús, renuncie de una vez. Porque no puede eso estar en su mente ni en su corazón presente. Es un error fatal. Y se lo digo, lamentablemente, sin yo haberlo vivido en práctica, sino de haberlo heredado de un montón de gente antes que yo que vivió haciendo cosas horribles en contra de Dios. Entonces, debemos entender que solo Jesús es el camino. No hay ninguna religión. En un momento en el grupo teníamos a una persona que venía a enseñarnos a decir que no, la Virgen María también, porque pobrecita, la Virgen María entró y el ángel de la guarda. No. Solo Jesús es digno de adorar. Él murió por nosotros, resucitó y vive de verdad, y vendrá por nosotros. Aquí hay una hermana que un día, el hermano de la pizzería que hace pizzas muy ricas, nos avisa a mí, a Sebas, que tenía un problema. Y bueno, fuimos nosotros, sin saber el problema. Y lo primero que ella dice es, Dios me está castigando a mí. Y yo le dije, sí, Dios castiga. Sí, castiga la verdad, ya castigó a Jesucristo. Quiere decir que si vos estás en Cristo no hay necesidad de vivir castigo. Y ahí nos enteramos del tema. Su esposo se había caído, bueno, todavía no era el esposo, era el hermanito Placa, se cayó desmayando, y ese día esperaban que él se muriera en los médicos, cosa que nos enteramos un poquito después. Lo único que yo le dije fue esa palabra, y nada más, y oramos. Y esa palabra que es en el nombre de Jesús fue la que le dio la vida al tipo que estaba por acá sentado. Y ahí está vivo en el nombre de Jesucristo. Nosotros no lo sabíamos. 6 meses le daban. 6 meses le daban, iba a quedar así. Después nos mandaban un video bailando, el tipo me así.
no voy haciendo pachanga, gloria a Dios, hermano. ¿Pero por qué? Porque Dios es bueno, y es bueno de verdad. Mire, Satanás se encarga de hacerle creer a la gente que Dios es malo. Y se lo digo yo, que cuando yo vine acá, pobre mi pastor, la primera vez que yo vine endemoniado hasta la manija, y con la gana de matar al pastor, ¿me explico? Yo iba a la iglesia y me sentaba y la miraba, este tipo pelado que me va a enseñar a mí, me sentaba en el fondo todo chiflado. Pero cada palabra que él impartía, ¡pum!, me pegaba en el corazón, y yo estaba con el corazón totalmente frío, que parecía el frío que usted sienta afuera, igual, adentro. Entonces, el amor de Dios, revelándonos a Jesucristo, porque la mayor expresión y revelación del amor de Dios, hermano, es que usted sepa que Jesucristo es Dios y que Él es el Señor. No es un accesorio, es el Señor. ¿Me explico? Es el Señor y de señores. En el mundo, a veces yo veo a la gente creyente, le agarra la locura de poner su esperanza en un tipo de la figura política y se olvida que si usted lee el libro de Daniel, el destino de todo ese sistema es hacerlo por parte del Señor Jesucristo, porque es una aberración para Dios ese sistema. Por eso Jesús es el Rey de Reyes. Su reino está en los cielos. Pero nosotros acá, como puertas abiertas para que el Rey descienda, debemos tomar esa posición de dejar que el Espíritu de Dios nos guíe por ese camino que es Cristo, para poder caminar con Dios. Ojalá viviéramos 300 años, no me gustaría para recorrer todo el mundo y hacer un montón de cosas. 300 años caminando con Dios, pero bueno, no hace falta 300 años, ¿sí? Pero los años que usted tenga, aprovéchelo para caminar con Dios, pero de verdad, hermano, hermana, de verdad. Dios es real. Mire, si yo no venía acá y recibía esa palabra, pobre pastor, a veces escuchaba que decía cosas y yo decía, no es cierto, me iba a levantar a gripar, Dios paga bien, no, Dios no paga bien nada, me iba a levantar a poner, y me quedaba ahí, endemoniado, con el corazón endurecido, enojado con Dios, porque el diablo me hizo creer que dio la mano. Y yo dije, sí, diablo, tenés razón, endemoniado hasta la manija cuando le dije eso a los demonios que me habían hablado. Y resulta que yo se lo puedo decir con todo el corazón, Dios es buenísimamente bueno y amable. El único amable es Él. Yo a veces me sorprendo porque a veces me acuerdo de cómo el Espíritu de Dios estaba ahí a pesar de mi locura, dándome testimonio de la bondad de Dios, del amor de Dios, de Jesucristo. Y me acuerdo, yo dije, un día dije, yo no quiero saber más nada con Dios, como dicen muchos creyentes por ahí. Voy a buscar a Dios a mi manera, no me voy a congregar en ninguna iglesia, todos los pastores son truchos. Bueno, hay un montón de gente que vive en Narnia, si vio la película, entenderá a qué me refiero, que enseñan un montón de cosas que son realmente de Satanás, de él. Y me acuerdo que me la aconsejaron de la carrera. Yo hago pintura de vez en cuando. Me tocó laburar un domingo en 11. Salía a las 10 de la noche, a las 11. Paso por Liniers y Pamela sube en el vagón. Ella venía a la iglesia y tomaba el tren en Liniers. Lo primero que hizo fue saludarme y darme un tratado. Yo recibí el tratado y ¿sabes lo que me acordé? Me acordé de todo el testimonio que Pamela daba del Señor en la escuela, porque yo la conozco del secundario. Automático fue. Sí, eso, me acordé de ella, de toda su conducta, de su buen trato. Yo no iba a la iglesia, pero yo hacía cualquier cosa en el colegio y la miraba a ella con una amiga que no la hacía. Yo la hacía igual, que no importa. Yo me reía con mis amigos de las pavadas que a veces la gente hace. Pero el testimonio de esa chica era el testimonio de que Dios es Padre. Porque lo que usted puede ver en alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo es el carácter que el Espíritu Santo le quiere dar mientras usted camina el camino hasta llegar a Dios, que es el carácter de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el destino es el Padre, el camino es Jesucristo, no venga con ninguna cosa clara, y menos a mí, por favor. Si viene, se lo voy a enseñar muy bien. Solo Jesucristo no pierde el tiempo en la persona. No, pero lo que pasa es que es un milagro y me hizo sentir bien. Mire, le voy a decir lo que dijo un evangelista que expandió con el Señor. Si no le da la gloria a Jesucristo el milagro, no es de Dios, es del diablo, y se terminó. Fin, como dice ahí el vocero presidencial. ¿Sí lo vamos a explicar? Si no le da la gloria a Jesucristo como el Rey de Reyes y como en la cruz para salvarlo, sanarlo y perdonarlo, si te visto no me acuerdo. Jesucristo es exclusivista, hermano. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida que creo en mí, aunque esté muerto vivirá.
Nadie va al Padre. Miren, qué complicado es el tema. Nadie va al Padre si no es por mí. Quiere decir que cualquiera que está oficiando, que camina con Dios y no está en Cristo, no va al Padre. Olvídese. Lo espera el otro Padre, Satanás. Que no le importa si el tipo sabe o no sabe lo que hace, porque trabaja desde el engaño. Y nosotros como hijos tenemos al dulce Espíritu Santo que nos revela quién es Jesucristo. El Espíritu Santo, hermano, está con nosotros todos los días. Pero cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está aquí oficiando lo que hacemos. No lo hacemos por costumbre, no lo hacemos por una cuestión religiosa. Nosotros tenemos grupos donde discipulamos, haciendo lo que Jesús dijo: vayan y enséñenles a los demás las cosas que yo les enseñé a ustedes. Esto es un mandato de Él. Por lo tanto, no se pierda usted la posibilidad de agarrar su agenda y decir: bueno, estas horas, el diezmo de las horas, se la doy al Señor. 2 horas para el culto, 2 horas para el grupo. Mire, se lo digo yo que anduve endemoniado en cualquier cosa. Tenía tiempo hasta para pegarme un tiro si Dios no me guardaba, lo hubiese hecho. A los 21 años. Entonces, no hay excusa para poner la agenda en orden. Porque para eso recibiréis poder. Porque si no podés, bárbaro. Y si no sabés, también. El tema es si no querés. Nada va a ocurrir si uno no toma decisiones. Todo va a seguir exactamente igual, o tal vez peor. Entonces el Espíritu de Dios está con nosotros. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nadie más puede ser hijo de Dios, solamente los que son guiados por el Espíritu Santo. No se trata de ser buena persona. Si usted lo saluda con una sonrisa. Tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y algo que nosotros tenemos que entender, que si nosotros vamos a manifestar ese carácter de Jesucristo, es como que vemos al Padre y lo imitamos de alguna manera. Jesús decía en Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esa es la característica absoluta de Jesucristo, es igual al Padre. Y por eso no quería matar, porque él al decir eso es así igual a Dios. Sí, porque es Dios, no quepa ninguna duda que es Dios. Juan 4:34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta: tener esa revelación del Padre y buscar esa comida que tenemos que comer todos los días. Porque yo le pregunto, si usted no come hoy a la noche, ¿puede acostarse a dormir tranquilo? Hay gente que si no come no puede. A la mañana puede irse sin desayunar a trabajar. ¿Qué pasa si pasan 2 días sin comer? No me quiero imaginar. Ahora que está, yo, miren, tengo algunos hermanos y amigos, después me di cuenta que cómo cambiaba el humor de ciertas personas cuando comían. Digo, yo lo que tenía ahora era hambre, ¿no? Sí, entonces imagínense, hermano, si nuestro cuerpo necesita un sustento de carácter físico, que no le da ningún poder más que seguir funcionando su cuerpo, ¿cómo no vamos a procurar comer la palabra de Dios para entender qué es lo que Dios quiere para nosotros? Lo que predicó el pastor el domingo pasado, espectacularmente profundo lo que Dios habló, y tiene que ver con eso. Debemos entender que Dios es Padre, pero es un Padre santo, y que no podemos acercarnos a Él con nuestras ideas. Hay que estar dispuestos a dejarlas atrás y dejar que Él te enseñe quién es Él, a través de Cristo, por su Espíritu Santo que está acá con nosotros. Entonces Jesús decía, y cito esto porque hablando con alguna hermana de la iglesia aquí en las reuniones, podía ver cómo el Espíritu Santo le iba a cambiar el corazón. Dice, oíste que fue dicho, lo más común, ¿no?, en el mundo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús eleva la vara más allá. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan bien a los que los aborrecen. Muy difícil, hermano. Y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Encima tenemos que ver.
para que sean, miren lo que dice, para que sean hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. Eso no se puede hacer a menos que vos tengas ese carácter de Dios. ¿Cómo haces para perdonar a alguien que hace el mal, orar por ellos, tener misericordia si no lo conoces a él? Es imposible. Y mira, Dios es bueno, que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos. Los buenos se acordarán de él y los malos no. Y que hace llover sobre personas justas e injustas. Si nosotros amamos a los que nos aman, no nos identificamos, no nos diferenciamos de nadie. Jesús le hace preguntas. Entonces Jesús les dice, sean entonces ustedes perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Pero tenemos que conocerlo. ¿Me explico? Tenemos que entenderlo. Y Dios está accesible, hermano, para cada uno de nosotros. Él no está alejado. Tal vez aquí hay personas que, por eso que conozco que mucha gente viene de lo que Dios hizo en la vida de Aldo. Sí, pero Aldo ha sido una persona que no creía en Dios. De hecho, se burlaba de Dios. El otro día hablábamos y me contaba que él se reía de esta gente que predica la palabra. Y mire, cuando el tipo vino a la iglesia, me acuerdo que hace unos 5 años atrás, el pastor, habíamos 3 muchachos, el pastor dice, ahí vino uno, hermano, que hay que meterlo en un grupo. Los otros 2 no se hicieron cargo, yo, me había cargo yo. Hola, Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Destruido, en bancarrota, con pensamiento mal. O sea, yo discernía lo que me pasaba, pues yo había vivido eso. Y bueno, y empezó a venir a la iglesia, ¿no? Con el anhelo de recibir algo de Dios. Porque Dios recompensa a los que lo buscan. Cuando usted venga a la iglesia, cuando usted venga a una reunión como hoy, venga esperando algo de Dios. Porque Dios es bueno. Dios sirve la mesa para que usted pueda comer. No piense que Dios le va a decir, no, el pan no agarre que para mí. Siéntese a comer. Entonces Aldo empezó a venir a las reuniones, a los grupos. En un momento no podía venir a ningún grupo. No podía venir el lunes, no podía venir el jueves. Bueno, hermano, no podía venir ningún día. Pero me sorprendí porque de él dice, che, pero no podemos juntarnos otro día, como el domingo a la mañana. Me acuerdo que le pregunté al pastor, ¿podemos juntarnos los domingos a la mañana? Sí. Y tenía que venir el viejo los domingos a la mañana para estar discipulándolo con la palabra de Dios. Y la palabra que revela quién es Cristo, por el poder del Espíritu Santo, hizo la obra en Aldo. Porque yo a Aldo junto con el hermano de la iglesia lo conocemos así como está ahora. Pero la familia que viene ahora dice, no, pero Aldo no era así, ¿no? Ah, sí, no. Algo ha pasado ahí. Claro, hermano. Es el carácter del Padre. Y Dios ha hecho una obra maravillosa, así como nuestros hermanos que están acá. Porque Dios quiere tu corazón. Entonces, ¿de qué sirve vivir en el mundo con fantasías de cosas de la tierra que van a dejar de ser cuando el Señor te está llamando a estar en su presencia y a que realmente tomes la determinación de caminar con Él, porque está prometido que el Espíritu de Dios está derramado sobre nosotros? O sea, lo que vive y lo que vive y vive este hermano es real y es tangible y es para todos. Yo me acuerdo cuando venía a la iglesia, aparte, después que yo me iba haciendo libre, venía y me sentaba y lo escuchaba al pastor y al papá del pastor. Y él contaba los testimonios que el ángel vino y me hizo la torta frita, faltaba que me diera y me cebaba el mate. Y yo, qué bárbaro. Como dice un amigo mío, tiene el WhatsApp de Dios el pastor. Y yo lo escuchaba hablar. Y yo decía, Dios, me salió de adentro de tanto escuchar. Y me asusté, ¿no? Porque era mi espíritu hablando. Este tipo me habla como si Dios fuese de verdad y como que es verdad que Dios habla con él todos los días. Yo quiero eso. Me acuerdo que había dicho de otro y me asusté y dije, pero si yo iba tantos años a la iglesia, sí, pero te miraste endemoniado, enroscado hasta la manija, ¿qué era lo que estabas viviendo? Dios es real. Pero para llegar a Él, el camino es Jesucristo. El camino es Jesucristo y no hay otro que sea Jesucristo. Entonces, es importante entender que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Y es un plan real. Los hermanos que toman la decisión de dejarse disciplinar por la palabra, ¿sí? Porque la palabra de Dios te va a confrontar, hermano, hermana. Hay cosas que están mal. Y hay que cortarlas de una vez, porque eso te limita. Me acuerdo que una de las cosas más difíciles para algo era tener que casarse. Permiso, algo que cuento esto. Claro,
De repente yo me acuerdo que íbamos a la pizzería a visitarlo, ¿no? Y un día me viene la hermana así, salió al encuentro. ¿Qué le hicieron ustedes a mi marido? ¿Por qué? Le digo yo. Ya no me discute, ya no me reta, no me trata mal. Quiero el viejo Aldo, dijo. Quiero el viejo Aldo. ¿Estás segura? No, este me gusta más, pero el otro lo extraño. Y bueno, lo devolvimos mejorado, le digo yo. Y ese testimonio que daba el Espíritu de Dios en la vida de este hombre fue lo que la convenció a ella, porque era ultracatólica, apostólica, romana, y que yo. Un día me dijo, no, porque nosotros, yo tengo miedo que Aldo vaya con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes le van a sacar el negocio. No, me agarré el corazón así, no, jamás. Gloria a Dios que todo trabaja. Y agarré la Biblia y le leí, mire, mirá, sentate. Mirá cómo tiene que ser un siervo de Dios. Pa. Ah, esto nunca me enseñó el cura, ahora voy a discutir con él. Bueno, vaya. Pero la palabra de Dios es la regla. La verdad de Dios, no la imaginación y la filosofía. Por eso el ocultismo es complicado. Porque es toda una invención fantasmagórica de demonios y de cosas extraordinariamente raras, que lo único que hacen es hacer de tu cabeza un remolino del que no podés salir nunca más. Bueno, sí, podés salir porque Cristo me sacó a mí. Entonces, ahora eso no pasa solo. En mi casa, como algunos, yo busco a Dios a mi manera. No. Son rebeldes, son humanos. A mi manera no existe. Es a la manera del Espíritu Santo. Y a la manera del Espíritu Santo es tener que estar presente, viejo. Porque si no, ¿cómo voy a orar por vos? ¿O cómo vas a recibir la palabra? Te la mando por WhatsApp. El WhatsApp existe hoy, antes no. Quiere decir que antes era como tiene que ser ahora. Tenemos que estar presentes en el cuerpo. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a llegar al destino, tenemos que manifestar ciertas cosas. La primera, debemos solicitar que venga el reino de Dios a nuestras vidas. Como el pastor predicó el domingo pasado. El primer ítem que Jesús puso es: Padre nuestro que estás en los cielos. Está en los cielos nuestro Padre, claro. Santificado sea tu nombre. Es lo primero de todo. Lo segundo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Hay un plan para usted y para mí que hay que hacer. No se va a hacer solo, no lo va a hacer el pastor, lo tiene que hacer usted y yo y cada uno y todos los días hasta que Cristo venga. Entonces Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo segundo, realmente debería haber en nuestro corazón una vida de gratitud hacia Dios. Como le decía recién, un tipo que estaba por morir, la palabra de Dios le dio vida y está acá con su familia. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos de lo bueno que es Dios? La palabra que recibimos todos los domingos, la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo, la oportunidad que Dios nos da de tomar una buena decisión todos los domingos, la oportunidad de tener contacto entre nosotros que somos hijos de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo. Y hay gente, hermano, y niños pobrecitos, como me tocó a mí nacer en situaciones bastante complicadas, donde los demonios que odian al ser humano, cuando los hombres no toman su posición de autoridad en su hogar y viven una vida totalmente desordenada y ajena a la voluntad de Dios, toman posición de todas tus cosas y lo único que quieren hacer es destruir la vida del ser humano, la vida de los hijos, la vida de los niños, de las niñas. Por eso cuando vos verás te encontrás un montón de cosas que vos decís, por Dios. ¿Y cómo cree usted que eso va a frenarse de alguna forma? ¿Con una charla de psicología en la Universidad de la UBA? No hay poder contra el pecado desde lo humano. Solo la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Que usted, hermano y hermana, es una puerta del cielo donde va. Se tiene que abrir. Entonces, debemos ser agradecidos y manifestar esa gratitud. Por eso estuvo muy bueno lo que el pastor enseñó. Cantemos con alegría. Sonríale al Señor. Pues yo entiendo que puede venir de contra quebrado. Mira, cuando yo a mi iglesia iba, ahí está mi amigo Mario.
Yo iba a Torena en la iglesia hace 15, 16, 18 años atrás. Mire, yo viví tan mal que yo me acuerdo que iba 2 años fui a esa congregación y durante 2 años lo único que hice fue llorar todos los días, así doblado de la amargura que había en mi corazón. Y no había forma de sacar eso. El odio que tenía tan arraigado adentro, hermano, era fatal. Porque yo llegué a odiar hasta a Dios. ¿Me entiendes? Y Dios es muy bueno. Es amoroso, ¿me explico? Entonces, debemos darle gracias a Dios por todo, sí, todo el tiempo. Agradezca a Dios. El mundo hace presión para que uno se queje. Oh, mira lo que me pasó. No, obviamente que no. Es una alegría, hay cosas que son desgracias. Pero no podemos permitir que nos roben el gozo de darle las gracias al Señor. Otra cosa que debemos entender es que si vos estás caminando en el camino, lo que predicó el pastor el domingo se tiene que hacer una realidad. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hay mucha gente que dice, sí, yo te asumo la voluntad de Dios, sí, bueno, cuando ustedes, lo que yo le leía a esta mujer, el carácter del siervo de Dios, nada de eso es real en su vida. Y se atreven a decir que hacen la voluntad de Dios, preferible no decir nada. Y son un estorbo y un peligro para mucha gente. Entonces, que os apartáis de fornicación, 1 Tesalonicenses 4:3. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Bueno, acá ese es uno de los ejemplos por ahí más prácticos del mundo, que cuando uno viene a Cristo tiene que cortar. Vivir en fornicación. Debo someter mi cuerpo al Señor. Debo someter mi cuerpo al Señor. No hay otra explicación. No hay opciones. No puedo, sí hay poder de Dios para vencer. No, bueno, hay que arruinar la vida, hay que casarse. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja desde ahí. Se lo digo yo que vengo de un familiar donde todos los desastres habidos por haber son, miren, era pan de todos los días. Y es feo vivir mal. Todos los días. Porque uno cosecha la mala siembra que hace. Y es una realidad de la que no te puedes despegar. Aparte de que tenés al diablo que te hace la guerra todo el tiempo. Y si sembraste mal, lo tenés ahí festejando que sembraste mal. Entonces, hacer la voluntad de Dios es un privilegio. Y es algo que nos guarda a nosotros del peligro, del mal. ¿Sí? Entonces, santifiquémonos en todas las áreas. En el hablar, en las conversaciones, en las amistades, en el trabajo, en el huerto, en todo. Al 100%. Miren, no importa con qué velocidad vaya. Lo importante es no estancarse. Un pasito a la vez. Un pasito a la vez, ¿sí? Sin prisa pero sin pausa. Con convicción. No con miedo. Porque Dios nos ama. Ya Cristo pagó. Nadie quiere que se castigue. Ahora hay que tomar lo que Cristo ha hecho y comenzar a edificar sobre Cristo en nosotros. Lo que a Dios le agrada. Demanda conocer la doctrina de Dios. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Punto número 1, todo lo que Jesús enseña es del Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta, que es lo que hace mucho, hablan por su propia cuenta, fuera de la doctrina de Jesucristo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, ese es el motivo. Por eso se ponen allá arriba ellos, y Cristo será un amuleto. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces estamos invitados a buscar la gloria de Dios, conociendo la doctrina de Cristo, y no podemos ignorar más la voluntad de Dios. Más si estás en el grupo, porque hay que entender su voluntad. Efesios 5:17, que lo predicó Sebas la otra vez. No sean insensatos, sin sentido, y peor el significado de sin cerebro, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Porque hacer la voluntad de Dios, hermano, es fundamental. Si hay algo que Satanás quiere es que usted haga la voluntad de Él. Y le va a festejar que usted haga la suya, pero va a hacer la de Él. Pero hacer la voluntad de Dios nos preserva de la muerte, de que el diablo venga sobre nosotros, de un montón de cosas. Hacer la voluntad de Dios nos garantiza que Dios nos respalda. Y lo que sé, como decía el pastor, la herencia es igual. Lo que viene de mi contra, Dios va a sacar la cara por mí y me va a defender. Y que se la arregle con el Creador. ¿Me explico? Hacer la voluntad de Dios es fundamental para llegar al Padre.
Y el proceso de practicarla es que usted va a ser libre de este sistema. Usted tiene que ser libre de este sistema. Usted nació en este sistema. No sé si alguna vez alguien vio la película Matrix, pero algo parecido. Usted nació en ese sistema. Todo lo que usted lleva impreso en su naturaleza humana, la cultura, cómo se crió, las cosas que le dijeron, las cosas que a usted le gustó y guardó en su mente, en su corazón, su idioma, mire, todo eso en el sistema. Cristo murió y resucitó. Y nosotros al estar en Cristo ya no somos más judíos ni gentiles, ya no hay más nacionalidad ni la del cielo. Pero hay que vivir esa realidad. Te hace libre de este mundo, gracias, dice, y paz sean a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Gálatas 1, del 3 al 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este sistema, este siglo, esta era, realmente es malo, hermano. Esa es la realidad. El mundo es malo, no es bueno. Nunca va a amarnos el mundo a nosotros, y a la gente que vive en el mundo y está en este mundo es una pirámide de esclavitud. Solamente que hay esclavos que están en un nivel muy alto, que la pasan muy bien, pero siguen siendo esclavos del diablo, que oprimen desde ahí arriba hasta abajo a todos los que están dentro de ese sistema. Y es una tumba que lo que imprime es el carácter de Satanás. ¿Sí? Yo por ahí escucho algunas teorías económicas y no puedo dejar de asociarlas con Satanás, que dice que Satanás cayó del cielo por la maldad y la violencia de sus contrataciones comerciales. Y de repente hay una ideología del comercio violento, que se sabe quién se puede y que se tiene que morir, que se muera. Eso es diabólico. Y nosotros tenemos que guardar el corazón. ¿Cómo lo puede guardar si no conoce la palabra de Dios en todas las áreas? Y entonces el diablo le saca ventaja de ahí. Porque él en la oscuridad maneja, él es el mejor ciego es él. En la oscuridad y en la ignorancia que nosotros tengamos de la voluntad de Dios, el diablo va a operar en tu contra. Él no se va a quedar esperando ahí 300 años. El diablo, a ver, si en la ignorancia que vos vivís te puede destruir. Instantáneamente naciste, ya está ahí la agenda de él y el plan. Entonces, nosotros que hoy estamos en Cristo, que tenemos al Espíritu de Dios, que somos libres del poder del mal, debemos tomar nuestra posición, de mirar a Cristo para saber cómo es nuestro Padre y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe por Jesucristo, que es el camino para que tengamos su carácter. Siempre hay un precio que pagar. Siempre, hermano. Para hacer la voluntad de Dios hay que renunciar a uno mismo, porque lo decía un evangelista, 3 enemigos tenemos. El diablo, conocido, el mundo, que lo he nombrado, y el tercero, si tiene su billetera, busque su DNI y mírese, usted mismo, yo mismo. Usted, somos nuestro peor enemigo. Porque el diablo viene y te tienta, te puede presionar y sí, en algunos casos te puede tomar y hacer que hagas un desastre. Pero uno le abre la puerta así. ¿Me explico? Si usted no le abre la puerta, el tipo no va a entrar. Pero tiene que estar firme. Porque es una guerra de carácter espiritual la que vivimos. Y es de todos los días. Y se juega el destino suyo y el de su familia. Cuando yo lo conocía a Aldo, y Dios empezó a obrar en él, vino la pandemia. Su mujer se quería ir de la casa. No puedo estar loco porque hablar toda la historia de lo que sabemos que el diablo hace para frenar la obra de Dios, de que la gente sea salva. Y porque estuvo la pandemia, la mujer no se pudo ir a Paraguay. ¿Sí? Y yo discerní de parte de Dios que si ella se iba a Paraguay, el pequeño Aaron allá iba a sufrir algo muy grave. Entonces empezó a orar. Orar. Bueno, vino la pandemia. Y en todo ese proceso, donde compartíamos con Aldo oración, caminata, llantos, alegría, palabra, oración, caminata, compartíamos la comunión con el Espíritu Santo todo ese tiempo. Logró dar el testimonio que el Espíritu de Dios usó para tocar el corazón de esa mujer, que se ha casado, se ha bautizado, y a veces veo que viene y dice, wow. Yo pensaba que era imposible. ¿Ya tuvo otro bebé? Ella tuvo otro bebé, me acuerdo que le dije. No quería saber nada. Se lo voy a explicar así. Claro, yo veníamos hablando, Señor, no puede ser.
todo lo que vos hiciste en este hombre que quede ahí. Acá hay algo más. Pero no podemos forzar a nadie, ni obligar a nadie, ni manipular a nadie. Si usted cree, hace. Si usted no cree, problema suyo. Lo lamentamos. Pero no le vamos a manipular para que haga algo que no tiene que hacer. Es por la fe. Porque como usted cree y tiene palabra, mire, llega a puerto seguro, seguro. Venga lo que venga, llega. Pero si lo que hace no es en la palabra, no hay ningún puerto que lo va a esperar. ¿Sí? Entonces, oramos. De repente empezó a discipularse con Marga. La cosa extraordinaria, decía yo. ¿Qué? Sí, está yendo con Marga. Me decía, gloria a Dios, qué grande Marga, decía yo. Y en el momento de tomar la decisión de casarse, que era lo que faltaba concretar, se revelaba, no quería, y bueno, qué sé yo, bueno, seguiremos orando. Pero un día estando ahí en la pizzería viene y me dice, no, porque todas las excusas que nosotros ponemos para no obedecer a Dios son totalmente razonables. No, pero que esto, que lo único que dije, Señor, dame palabra. Le dije, mirá, escuchá, ¿te acordás que Dios lo llamó a Aldo? Sí. ¿Y que Dios le habló? Sí. ¿Y que vos estás bien? Sí. ¿Y que Dios lo llamó a Carlito? Sí. ¿Y esto? Sí. ¿Te parece que Dios es malo? No, es bueno. Ese Dios que es bueno, a él se le ocurrió que se te tiene que casar. Digo, no sé discutirlo con él, pero si querés. Y la dejé. Hay que obedecer, hermano. Porque después de ayer, o ayer escuchaba que ella le decía a algunas mujeres se tienen que casar, que Dios los va a bendecir. Y ustedes no saben cómo cambia, porque sí, hermano. Y se lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret y lo digo con toda autoridad. Nada es mejor que hacer la voluntad de Dios. No puede ser que vivir en pecado sea un premio mejor que obedecer a Dios. Es imposible. Hacer la voluntad de Dios es fundamental. El que crea en el Señor se la salva. No es que no está condenado y el infierno es real y los demonios sí existen, hermano. Y hace un tiempo me acordé, cuando yo estaba en rebeldía con Dios, totalmente descajetado, mi cabeza totalmente desencajado. Estuve en mi casa, me acuerdo que estaba durmiendo, y yo creo que el Señor me guardó de no morirme ese día. Pero yo estaba acostado en mi cama y siento así, que vienen y me dan dos golpes en el pecho. Y sentí un frío terrible. Y me levanté gritando, mami, papi, como una criatura. Sentía que me moría ese día. Después, escuchando a Gigi Ávila con el testimonio de los ángeles de la muerte, dije, ay, Dios mío. En ese momento los ángeles de la muerte venían a llorar. ¿Entiendes? No es jugar. Es de vida o muerte de verdad. Si usted no lo conoce al Señor, bárbaro, pero la puerta está abierta para conocerlo. Si usted no lo entiende, está bárbaro, pero la puerta está abierta para que usted lo entienda. Y tiene que meterse en el reino. Sí, no se limite. Segundo, bueno, hay un precio que pagar, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Siempre, hermano, hay que hacer el bien. Dejar lo viejo y seguir a Cristo, que es lo nuevo. Dice, hace callar a los que nada saben. Hacer la voluntad de Dios hace callar a los que son ignorantes. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra forma de vivir entre los vecinos del barrio, para que si alguien habla mal de ustedes, no tenga con qué, que lo diga de bronca, de mentira, ¿me explico? Como lo dijo el pastor, la herencia sin igual, ¿sí? Dicen ya a los gobernadores, dicen, bueno, respetar a los gobernadores, tener una vida ordenada, ¿sí? Una vida que dé paz, una vida que da gusto acercarse, saludarlo, hola, ¿cómo le va? Bien, y no, hola, ¿cómo le va? Y tú, ¿me entiendes? Obviamente que lo vamos a ayudar a salir, pero salga, ¿sí? Entonces, ¿por qué la voluntad de Dios que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos? Miren que la televisión, el Facebook, el Instagram, la radio la tienen para decir todas las inmundicias que se le ocurren y vivirla como si, hay un premio maravilloso para recibir. Nosotros con nuestra vida tenemos que hacer callar toda esa ignorancia, pero con nuestra vida, demostrando que Cristo vive realmente y que bendice a los que lo obedecen y que esa bendición es asombrosamente maravillosa. Tenemos que buscar que nadie se pierda.
Por eso es nuestro testimonio, de dar ese testimonio del carácter del Padre. Como decía, orar por los enemigos. Y me acuerdo que eso me lo contaba una hermana y yo veía cómo Dios cambiaba su corazón y de repente todo lo que ella sufría, oraba por los demás, los bendecía. Y tiene el anhelo de predicarles el Evangelio y que estén acá con ella, toda su familia. Y eso es producto de ¿qué es? De la comunión con el Espíritu Santo. Entonces uno no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos vengan, quiere que todos reciban, quiere que todos participen de la bendición que hay del cielo para cada uno, porque es real. Mire, es real y es real de verdad. Si hay algún enfermo, vamos a orar para que se sane. ¿Sí? Si hay alguien que quiera hablar en nuevas lenguas, vamos a orar también. Va a pasar y pase y no se le quede ahí sentado. Pase y hable en lengua acá en el nombre de Jesús. Mire, yo me acuerdo cuando hablé en lenguas. Fui a una iglesia y el tipo que predicaba, pase y hable en lengua, y pasé y hablé. Y no sentí nada extraordinario. Yo dije, bueno, no me prendí fuego, no vino un ángel y me dio un sopapo, nada. Pero hablé en lengua, ¿sí? Después el otro día tuve una guerra con el diablo mal, ¿sí? Porque, obviamente, eso es un arma que a vos te sirve para avanzar en tu fe. No hay que abandonar la voluntad de Dios, hermano. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga las promesas que esperas. Hebreos 10:36. ¿Sí? Cuando usted empiece a caminar en el Señor, no abandone, no afloje. Para eso nos congregamos. Para eso usted puede hablar con la gente que está en los grupos, con los diáconos y diaconisas de este lugar. ¿Sí? No abandone, no se quede solo, no se quede sola. Somos la iglesia del Señor. No somos un club social, no somos un juzgado de falta que lo va a sentar ahí para condenarlo. Somos la iglesia del Señor Jesucristo y estamos para predicar el Evangelio y darle a usted el pan del cielo que Dios tiene preparado para que usted pueda vivirlo, disfrutar el amor de Dios y compartir con la gente que usted tiene a su alrededor. Pero sin comunión esto es imposible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu de Dios. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos 8:27. Cristo está en el cielo, su cuerpo está acá en la tierra. La comunión que nosotros celebramos con el Espíritu Santo implica una celebración de una comunión entre nosotros. Por eso es importante el tiempo que nosotros apartamos para Dios. Como decía la predicación de Sebastián, hay que redimir el tiempo. Como dijo el pastor en la predica anterior, en la palabra de Dios. Como predicó el domingo pasado, para tener un carácter santo. Entonces hoy tengo que decidir. Tomar dominio de mi tiempo y priorizar la búsqueda del Señor. Priorizar mi comunión con Dios. Priorizar mi comunión con los hermanos. Porque hay vida de Dios ahí. Debe ser el centro de nuestro corazón. Debemos amar la voluntad de Dios, hermano. Debemos amar la voluntad de Dios. Tiene que ser un tesoro muy valioso para nosotros. Dice el Salmo, que me olvidé de dónde está, porque no la anoté acá. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. Tiene que ser el centro de nuestro corazón. Debe ser nuestro bien supremo hacer la voluntad de Dios. De todas las cosas buenas que nosotros podamos hacer, la más importante es la voluntad de Dios. Y no tiene competencia. Entonces dijo Jesús en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Sí? Porque era bueno no sufrir, es bueno no padecer, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es mejor todavía. La voluntad de Dios está por encima de todo. Y no es agradar a la gente, Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres para que los aplaudan, porque imagínense que uno le diga la verdad a alguien y no le guste, no va a recibir un aplauso, sino como siervos de Cristo, agradando a Dios, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Servir a Dios y hacer la voluntad de Dios no es satisfacer nuestro egoísmo y orgullo. Primera de Juan 2:16. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, que hablamos recién de eso. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, es incompatible, o es lo uno o lo otro. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, en otra traducción dice, el orgullo de ser quien sos, no provienen del Padre, sino del mundo. Y si quiero mirar a Cristo,
Él fue manso y humilde. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para... ¿Usted quiere permanecer para siempre? Yo quiero permanecer para siempre. ¿Sabe dónde vamos a permanecer para siempre? Le invito a abrir la Biblia, Apocalipsis, capítulo 4. Y con esto termino, hermanos. Y oramos. Apocalipsis, capítulo 4. Digamos, Dios nos dé luz de esto. Dice, del 1 al 11 lo vamos a leer, todo el capítulo. Piense, caminó no con Dios 300 años, Nosotros a lo sumo 90 años, tal vez 100, no 300, pero de todo ese tiempo, dele lo mejor de su vida a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro, y estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Dios es nuestro Padre, hermano. Es el Todopoderoso y nos ama de verdad. Y nos ha dado a Cristo, su Hijo amado, y nos da en Cristo la posibilidad de ser hoy su casa de oración y puerta del cielo, sus hijos elegidos para obedecer al Señor y ser rociado con la sangre del Cordero. Y nos ha dado su Espíritu Santo que habita entre nosotros para conocer al Señor. Así que es todo lo que tengo para compartirles. Le doy gracias a Dios por su presencia. Y yo le invito, hermano, a que se pueda poner de pie. Vamos a orar juntos, pidiéndole a Dios que nos ayude en el poder de su presencia, en el poder de su Espíritu Santo, hermano, a poder hacer la voluntad de Dios en todas las áreas. Y lo que esté frenado, que la unción y el del Espíritu Santo rompa hoy ese yugo. Yo compartí esta palabra. Creo que el Espíritu de Dios nos ha hablado, sin duda. Lo que usted sintió, si usted necesita oración, mire, pase. Si está enfermo, realmente pase. Vamos a orar para que Dios lo sane. Sí, pero creamos. Si necesita, hermano, orar por una cuestión espiritual también. Pero déjese ministrar por el Espíritu de Dios. Los hermanos diáconos van a estar orando, el pastor también. Sí, porque Dios es bueno y nada es imposible para Él. Tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Padre. Tú estás aquí, Espíritu Santo, en medio nuestro, Señor. Tú nos amas con un amor único.
Tu nombre sobre todo es. Oh, sí, Señor.